era el jefe de gabinete. Estuve conversando con este hombre, con un doctor Aníbal Torres, un profesor de Derecho Civil, muy respetado aquí, y también luego... Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronunció sobre los recientes sucesos de nuestro país. En ese sentido abordó 3 temas puntuales: la situación judicial de Pedro Castillo, la Constitución fujimorista del 93, la situación de Dina Boluarte y la perspectiva social con respecto a Lima y otras regiones. Sobre Castillo, mencionó que no cometió delito, puesto que no tenía el respaldo de nadie. Prueba de ello es que la propia seguridad de Castillo lo detuvo. Sobre la Constitución del 93, señaló que nuestra Carta Magna trata de mezclar un sistema presidencialista y un sistema parlamentarista, y tiene figuras como incapacidad moral, que no están definidas, y por ello, la Constitución no permite que se gobierne el Perú. Sobre la perspectiva social, indicó que las diferencias en Perú se evidencian con el raseo, y vienen desde el virreinato, cuando los oligarcas y latifundistas veían por sus propios intereses, mientras los demás recibían injusticias. A diferencia de otros países, donde los oligarcas y latifundistas sí tenían un proyecto común. Sobre Dina Boluarte, mencionó que está siendo utilizada, y que tendrá que responder ante la justicia. Escuchemos. Bueno, lo que estoy percibiendo en estos días es, primero, una cosa muy rara. Yo no sé, el presidente Castillo hizo un discurso en el cual, después de una gestión que desde que asumió prácticamente el Congreso, debido a unas características muy particulares que tiene la Constitución de Perú, que ha mezclado elementos de presidencialismo con elementos de parlamentarismo de una manera que prácticamente imposibilita toda acción de gobierno. Esto no solo ha sido con Castillo, sino que la sucesión de presidentes que ha tenido Perú en los últimos tiempos nos está indicando que esta Constitución ha montado un sistema que hace ingobernable el país. Pero bueno, Castillo en definitiva estaba a punto, ¿verdad?, de ser destituido de alguna manera. Hay una causal que tiene la Constitución peruana que es verdaderamente extraña, una incapacidad moral. Hizo un discurso en que disponía la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones. En realidad, hoy está privado de libertad, está procesado por delito de rebelión. El delito de rebelión requiere alzarse en armas. Castillo no tenía ningún arma. Y realmente, bueno, dicho así, dicho fuera de contexto, da la impresión de que sí quería alterar el orden de la misma forma que lo había hecho Fujimori hace 30 años. No, si lo vemos en contexto, Castillo no tenía ni apoyo de las Fuerzas Armadas, ni apoyo de nadie. A tal punto que no sé qué es lo que ha pasado. Quizá le hayan hecho creer que tenía el apoyo de alguien. Pero inmediatamente que pronuncia ese discurso y sale del Palacio de Gobierno, lo detiene su propia custodia. De modo que lo que vemos primero, yo no sé si la conducta que llevó a cabo es una conducta, sí, sería motivo de un juicio político, de un impeachment, de un juzgamiento, de una destitución política, pero no es un delito. Y no lo veo como delito porque realmente no hubo ningún alzamiento en armas. Por otra parte, aunque fuese típico de rebelión, bueno, tampoco sería realmente punible porque es una tentativa inidónea. Es como que se pare alguien enfrente del Palacio de Gobierno y diga que se vaya el presidente. Bueno, realmente el medio utilizado es absolutamente inidóneo para producir el resultado. A Castillo no le respondía a nadie, ni siquiera a su propia custodia, que de inmediato lo privó de libertad. Y ha sido declarada vacante la presidencia, con lo cual ocupa esta señora la presidencia, como vicepresidenta primera. Hay 2 vicepresidentes, pero la segunda vicepresidencia el que ocupa la segunda vicepresidencia está inhabilitado. En consecuencia, esta señora ocupa la presidencia sin haber sometido a Castillo a ningún procedimiento constitucional de destitución, es decir, sin haberle garantizado mínimamente el derecho de defensa. Todos sabemos que el juicio político es un juicio político, no es un juicio penal, no exige exactamente las mismas causales estrictas del derecho penal, pero mínimamente, y es jurisprudencia internacional, mínimamente debe garantizársele por lo menos el derecho de defensa, el derecho a ser oído. Eso no se hizo. Y bueno, esta señora asume, no sé, la gestión de Castillo pudo tener defectos, etcétera, pero hay algo ancestral en el Perú que es un serio problema, hablemos con todas las letras, es un serio problema de racismo.
Es decir, una cosa es Lima y otra cosa es la sierra. Perú nunca tuvo una oligarquía como tuvimos nosotros en Buenos Aires, donde los grandes terratenientes, los grandes latifundistas y los intereses del puerto coincidieron. Tuvo una oligarquía dividida, donde los intereses del puerto eran unos y los intereses de los oligarcas latifundistas eran otros, y en definitiva todos mantenían sometido a servidumbre de las peores maneras al indio y al mestizo. Es decir, esa cultura de la sierra, no sé qué aciertos y errores habrá tenido Castillo en su gestión, pero toda esa cultura de la sierra se sintió representada por Castillo. Perú no tiene un partido popular. En consecuencia, con esta constitución, el Congreso está totalmente fraccionado, mínimamente, enormemente fraccionado. Castillo no tenía mayoría en el Congreso. Virtualmente, como te digo, se le obstaculizó toda la acción de gobierno. Es posible que no haya tenido, por supuesto, un hombre que no tenía habilidad política, sí, es posible. Pero lo que se hizo frente a esta masa históricamente discriminada, se sintió representada por Castillo. Era uno de ellos a los que estaban echando. Y se largó a interrumpir carreteras, a hacer una serie de cosas, y el resultado fue una represión que ha causado ya 60 muertos. Creo que esta señora que está en la presidencia yo no sé, me produce una sensación de, por un lado, de enojo en lo político, y en lo personal diría que hasta un poco de piedad, porque esta señora no se da cuenta, cree que tiene poder, pero la están usando, y la van a usar hasta que le sirva, y el día que ya no le sirva, tarde o temprano. No sé, aquella vieja fórmula nuestra, de nuestro país, aquello de te acompaño hasta la puerta del cementerio, pero no entro, esta señora no lo conoció. ¿Tuviste algún contacto con Castillo, con el presidente Castillo? No, creo que si las cosas lo permiten, mañana que vuelvo a Lima, porque se abrió el aeropuerto y ahora los vuelos a Lima ya son posibles, me tuve que quedar una semana varado acá, posiblemente mañana a la tarde tengo una entrevista con él, sí. Y en esa entrevista vas a darle algún tipo de asesoramiento jurídico, vas a tratar de ayudarlo a pensar en una estrategia. Mira, me contactó el abogado de él y me contactó quien fue su primer jefe de gabinete. Estuve conversando con este hombre, con el doctor Aníbal Torres, un profesor de Derecho Civil, muy respetado aquí, y también luego me contactó el actual defensor. Y bueno, no sé lo que supongo que lo más que puedo hacer yo es hacer algún dictamen, analizarle un poco cuál es la situación, ¿no? Este tema, la situación de Perú,